que la polimerasa es la que se encarga de corregir todas las uniones entre las bases que no se forman o que no se unen correctamente. Entonces, si esta ADN polimerasa no realiza bien la función de inspección y de corrección, entonces se van a llevar a cabo diferentes tipos de mutaciones. Entre las más frecuentes vamos a encontrar lo que es mutaciones por transición. Las mutaciones por transición es cuando la base no se une correctamente con su complemento. Ahí en el esquema ustedes ven como una timina está tratando de unirse a una citosina, lo cual no puede ser. Más sin embargo, hay situaciones en las que pueden llegarse a unir, aunque sea por un puente por una unión puente de hidrógeno. Entonces, si esa unión incorrecta no es corregida por la ADN polimerasa, el ADN se va a desarrollar y va a crecer con esa mutación. Esta mutación se conoce como mutación de transición. Otra mutación que también es frecuente es la mutación por transversión. En esta mutación por transversión, que es el punto o el inciso B, se intercambian, es decir, una timina va a unirse con una guanina, pero con el complemento, es decir, con la que se encuentra en el lado superior o en el lado inferior. Entonces hacen como si fueran sus enlaces como ellas quieren o como ellas se pueden acomodar, y eso es lo que está generando unas mutaciones o cambios en ese ADN que están uniendo esas bases de manera incorrecta. Entonces esto suele suceder durante el proceso de replicación. Hay otras mutaciones que son por inserciones. ¿Qué quiere decir? Pues que se están uniendo o se están repitiendo uniones de bases frecuentemente, o de lesiones. ¿Qué quiere decir? Pues que se están eliminando ciertas regiones de ADN que se tienen que replicar y que por diferentes situaciones no se replican, sino que se pasan por alto, y también eso nos genera lo que son otro tipo de mutaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí de replicación? Sí, las mutaciones que nos acaba de presentar se deben a algún problema, no sé, presentado por el ADN polimerasa. Es que nos mencionó algo así, pero no entendí si el ADN polimerasa es el culpable de las mutaciones. No, estas mutaciones se dan al azar. Lo que sí es cierto es que el ADN polimerasa, si no se encuentra activo o si no corrige de manera oportuna este tipo de modificaciones o mutaciones, nos van a generar que esa proteína, que esa ADN que se está formando, cuando llegue al proceso de transcripción, nos codifique para una proteína y esa proteína tenga alteración genética. Entonces, estas mutaciones pueden ser tanto por factores físicos, por ejemplo, el calor o la exposición a rayos ultravioletas, que la célula tengamos expuestas a rayos ultravioletas, o que la célula se encuentre expuesta a altas temperaturas, o que la célula se encuentre expuesta a otro tipo de factores, es cuando se llevan a cabo estas mutaciones. En condiciones normales no deberían de suceder, mas sin embargo, cuando veamos lo que son oncogenes y células cancerígenas, vamos a ver que todos los factores que pueden contribuir para que se lleven a cabo estas mutaciones. Y en el caso de la ADN polimerasa 2, que era la que mencionaba, si se encuentra inactiva o no la encontramos en suficiente cantidad, puede pasar por alto todas estas enlaces que no se corrigen y nos generan mutaciones. Entonces, es por eso que es muy importante la activación de la ADN polimerasa 2, que es la que se encarga de la reparación. Las otras ADN, la 1 y la 3, únicamente se encargan de unir o de ayudar a la unión de lo que son tanto bases púricas como bases pirimídicas. Ellos no toman en cuenta que si se están uniendo correctamente o no. Únicamente tratan de que esos puentes de hidrógeno se junten o se unan sin importar si es la unión correcta. ¿Alguna otra pregunta de replicación? ¿La replicación en qué parte de la célula se lleva a cabo? La replicación se lleva en lo que es el núcleo celular. Ahorita vamos a ver cómo ese
que se está formando en forma de ARN va a pasar a ser un ARN mensajero y cómo va a salir del núcleo y va a atravesar todo lo que es el citoplasma hasta llegar a lo que son los ribosomas. Gracias. Entonces vamos a pasar a lo que es el proceso de transcripción. Como su nombre lo dice, va a transcribir. ¿Qué se les ocurre con transcribir cuando ustedes le dicen transcríbeme una página? Lo va a copiar. Entonces ya de que esa doble hélice se replicó y que se copió, entonces ahora sí se va a generar lo que es toda la transferencia de información. Toda la información que tenía la hebra hija o la hebra madre, entonces va a pasar totalmente idéntica, pero lo va a hacer a través de un ARN que vamos a conocer como ARN mensajero. Si se fijan, aquí en esta hebra ya el ADN ya se abrió, se replicó y entonces ahora la va a transcribir. ¿Qué ven de diferencia aquí en este RNA que se está formando o que está transcrito? Vemos que ya aparece el uracilo, porque se tiene que formar una sola hebra o un RNA y como no puede sintetizar lo que son timinas, entonces lo cambia por uracilo. Entonces, en las regiones donde iban las timinas, entonces ahora se rellenan con lo que es un uracilo. Y de esta forma estamos formando lo que es un ARN. Al cambiar esta base de timina por uracilo, automáticamente se está transformando en lo que es un ARN. Ese ARN es el que posteriormente se va a traducir a lo que es una proteína. Entonces, para que se lleve a cabo este proceso, vamos a requerir de el RNA polimerasa. Ahora ya no es ADN polimerasa, ahora va a cambiar la enzima y se va a llamar ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa va a desenrollar lo que es el ADN y va a exponer las regiones de las dos hélices de ADN. Entonces, este ADN polimerasa se va a unir fuerte a lo que es el DNA. Y este RNA polimerasa siempre lo vamos a encontrar donde haya regiones promotoras o regiones ricas en lo que son uniones de timina y adenina. Entonces, donde hay regiones ricas de adenina y timina es donde el RN va a llegar y va a abrir esa cadena o se va a meter, es como si se metiera en medio de esa doble hélice. Si nosotros viéramos un ADN en forma de letras o en forma de abreviaturas, veríamos que una región de ADN vamos a encontrar, en el caso de arriba, guaninas unidas a lo que son citosinas, guaninas, adeninas, timinas, y vamos a ver regiones que van a ser ricas en timinas adeninas, por ejemplo aquí en esta región donde se conoce como Cajatata. Cuando vemos estas regiones ricas en timinas adeninas, aquí es cuando va a llegar la RNA polimerasa y va a comenzar la síntesis y apertura de ese RNA mensajero. Entonces, las regiones que están ricas en estas uniones timinas adeninas es donde va a comenzar o a comenzarse a sintetizar y a romper lo que son en el proceso de transcripción. Hablando de las polimerasas, nos podemos confundir porque para los dos procesos, tanto de replicación como de transcripción, vamos a requerir de polimerasas. Más sin embargo, las polimerasas del ADN, únicamente la ADN polimerasa la vamos a encontrar en el proceso de replicación y se va a requerir para comenzar una nueva cadena que va a requerir un RNA cebador o primer. Y la ADN polimerasa tiene errores también muy pequeños, que es por cada 10 a las 7 nucleótidos. En el caso de la ARN polimerasa, esto se va a encargar de unir lo que son los ribonucleótidos y también va a comenzar lo que es la cadena nueva de ARN sin
fijan, en el caso de la RNA polimerasa, el valor del error es mucho menor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un RNA y acuérdense que las hebras de RNA son mucho más pequeñas y mucho más simples, entonces el error es menor. Este proceso se lleva a cabo principalmente en varias etapas. Comenzamos con el proceso de elongación. El proceso de elongación es cuando la cadena se va sintetizando y llega a lo que es una señal de terminación. Cuando llega a una señal de término o de finalización, esa hebra que se está sintetizando para esa síntesis y entonces hasta ahí copia lo que es un RNA a partir de un DNA. Esa síntesis o esa secuencia de paro se conoce como factor Rho. El factor Rho es una proteína que va a estar implicada en el proceso de terminación de la transcripción. Cuando llegue ese factor Rho, el factor Rho no es más que regiones ricas en guaninas y citosinas, así como comenzaba el proceso de transcripción en las regiones ricas de timinas, adeninas. Entonces, para que termine ese proceso de transcripción, tiene que encontrar de nuevo regiones, pero ahora ricas en citosinas y guaninas. A estas regiones ricas en citosinas y guaninas se le conoce como factor Rho. Este factor, o cuando se encuentra estas regiones, quiere decir que el proceso de transcripción tiene que terminar. Generalmente este factor Rho lo comprenden alrededor de 72 uniones entre citosinas y guaninas. Entonces, esta es una señal de que esa transcripción tiene que terminar. ¿Y qué es lo que hace ese factor Rho? Bueno, pues aquí vemos cómo este factor Rho lo detecta aquí en esta región que se está sintetizando y aquí rompe lo que es la síntesis del RNA y deja libremente la cadena de ADN, se deja libre el factor Rho y obtiene lo que es el RNA mensajero. Ese RNA mensajero es el que ya habíamos visto anteriormente cuando estuvimos describiendo que había 3 tipos de ARN. En el caso del RNA mensajero, que se forma después de que se copia un ADN en un RNA, encontramos lo que es este RNA mensajero que ya habíamos dicho que tenía en un extremo o en la cola lo que son varias bases de adeninas juntas, que se conoce como una cola polía por ese conjunto de adeninas que tiene. Y en la cabeza o en el otro extremo encontramos lo que son grupos fosfatos unidos a un grupo metilo o guanosin metilo. Entonces, estas regiones o estas colas polía dijimos que las tiene el RNA mensajero que se acaba de formar para que en el viaje que lleva desde lo que es el núcleo celular hasta lo que es el citoplasma, que es donde va a iniciar el proceso de traducción, no pierda información. También ese RNA mensajero tiene lo que son exones y lo que son intrones, que dijimos que unos no codifican o no llevan información, o es DNA o RNA basura que no va a codificar para nada. Entonces, todas estas regiones de RNA que se formó va a ayudar a que llegue completo y con la información verídica desde lo que es el núcleo hasta lo que es el citoplasma. Y esas regiones de intrones y exones que lleva ese RNA mensajero, acuérdense que ya habíamos dicho que los exones son los que tienen información y los intrones son los que no tienen información. Entonces, o no van a codificar absolutamente para ninguna proteína. Entonces, los intrones y los exones se deben de cortar en algún punto para obtener lo que es un RNA maduro. Un RNA maduro es un RNA que únicamente contiene información verdadera o información que va a codificar correctamente.
los intrones, que son los que no tienen información, se van a desechar. Y para poderse desechar, van a requerir de que se lleve a cabo este proceso en el que se van a liberar o se van a romper o a perder lo que son los intrones. Para que se lleve a cabo ese proceso, vamos a requerir de unas RNA nucleares que se conocen como RNA-SN. Estas RNA-SN se van a colocar en lo que son los límites donde termina un exón y comienza un intrón. Se van a colocar en estos límites y van a formar como si fuera una burbuja o la van a aglobar para que estos intrones se rompan y se pierdan. Al romper estas regiones donde se conecta un intrón con un exón, va a permitir la libertad o va a dejar libres los exones y van a llegar lo que son los SNARPs, que son proteínas de unión que van a unir lo que son los dos exones que quedan libres y se van a unir totalmente para formar lo que es un RNA maduro. Ese RNA maduro siempre va a tener una dirección de 5' a 3'. Esta dirección o bidireccional le va a permitir que a la hora que llegue hasta el ribosoma lo pueda leer fácilmente. Entonces vamos a requerir estas RNA nucleares, que son RNA-SN, para que los intrones, que son los que nos llevan información, se puedan perder y los exones se puedan unir entre sí. Entonces esos RNA maduros se van a asociar a lo que son o que conocemos como enzimas transportinas. Estas transportinas van a permitir o le van a ayudar a ese RNA que viaje a todo lo que es el citoplasma. Aquí vemos lo que es en la parte inferior, lo que es el núcleo, en el esquema que ustedes están viendo. Vemos lo que es el núcleo, vemos que en el núcleo se forma ese RNA mensajero, va a salir hacia lo que es el citosol, va a viajar durante todo el citosol hasta llegar a lo que es el ribosoma. Es por eso muy importante que ese RNA mensajero que se forma en el núcleo lleve lo que es la cola de poligraf y los metilfosfatos para que si llegan enzimas que quieran romper ese RNA mensajero, no permita que se elimine lo que es información verdadera o información que va a codificar para una proteína. Entonces, para eso le sirven esas casquetes de fosfato y el casquete de polía o de varias adeninas unidas entre sí. Entonces, en el citoplasma es donde se lleva a cabo este intercambio y se van perdiendo o se pierden antes de llegar al ribosoma lo que son los intrones y únicamente llegan lo que son los exones. Esos bases que se liberan y que se pierden en el núcleo, que no codifican para nada, vuelven a ayudar para formar lo que son nuevos ARNs. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo se lleva a cabo el proceso de transcripción? Transcripción, si lo resumimos, es copiar una ADN o pasar un ADN, una hebra de ADN a un ARN mensajero. Y ese ADN mensajero es el que va a llevar toda la información que posee ese hebra de ADN hasta el ribosoma. En eso consiste el proceso de transcripción. Copiar y llevar hasta lo que es el ribosoma. ¿No tienen preguntas? Sí, yo, maestra. ¿Cuál? ¿Cuántos exones hay por RNA? Los exones pueden variar. No hay un número como tal. ¿Por qué? Porque va a depender del tamaño de ADN que se esté copiando y va a depender del tamaño del RNA mensajero que se esté formando para llevar la información hasta los ribosomas. No hay un número límite, se sabe, o lo que sí se sabe es que mientras menor tamaño sea la célula y menor tamaño sea ese RNA mensajero, pues va a haber menor cantidad de exones. En una célula pequeña hay mucha cantidad de intrones, porque como es una célula pequeña, la información verdadera es muy corta o muy pequeña, entonces genera o sintetiza muchos intrones para que esos intrones
se pierdan, o que si hay alguna enzima que nos pueda desdoblar esa información, la información que se pierda pues sea la del intrón y no la del exón. Entonces siempre vamos a encontrar mayor cantidad de intrones que de exones, es decir, va generalmente en proporción 1:2. Por cada exón hay 2 intrones y el tamaño o el número va a depender del número, de la cantidad o del tamaño del RNA que se está sintetizando. Siempre vamos a encontrar más o menos en esa proporción 1:2. Un exón por 2 intrones. Entonces el tamaño del ADN ya depende de cada célula. Sí. ¿Se acuerdan que al principio, creo que fue en la primera clase o segunda, no recuerdo bien, decíamos que el ADN, el tamaño va a depender del número de células, que hay ADNs muy pequeñitos que están formados alrededor de 1000 nucleótidos y hay otros que están formados por miles o por millones de nucleótidos, dependiendo del tamaño celular, va a ser y también del ser vivo. No es lo mismo hablar de un ser humano, hablar de una célula procariota, por ejemplo. Entonces también va a depender del tipo de organismo que se esté sintetizando, que se esté replicando. Gracias.